Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Me da muchísimo gusto estar aquí nuevamente en este Facebook Live. Yo soy la doctora Kena Estrada Noble y me da muchísimo gusto estar aquí una vez más, como cada viernes, compartiendo con ustedes algunos temas que espero que sean de su gusto, que espero que les sirvan. Me da muchísimo gusto que esté aquí Indira Villalobos Morales. Qué gusto que estés aquí, muchas gracias. Y a todas las personas que están aquí, que me acompañan. Me da muchísimo, muchísimo gusto. José Olán Mariño, Pepe, qué gusto. Ya tiene muchos años que no te veo, que no sé de ti, pero qué gusto que estés aquí. Graciela Castelán, también qué gusto. Noemí Mar Ramos, amiga de mi corazón, qué gusto que estés aquí. Muchas gracias. Un abrazote hasta Aguadulce, Veracruz. Elvia García, saludos Elvia, un abrazote grande hasta Tepeji del Río. Maritela Alonso, hola, ¿qué tal? Saludos también, un abrazote Maritela, un abrazo hasta la Ciudad de México. Maribel, ¿qué tal? Buenas noches, Maribel, qué gusto. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias. Katia Vázquez, hola, qué gusto, Katy, muchas gracias. Qué gusto que me acompañes. Un abrazo hasta Comalcalco, Tabasco, ¿verdad? John Hunter, buenas tardes, pues mucho gusto de que me acompañes. Red Jim, Gaviluz, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gaby? Buenas tardes, mucho gusto. Ángeles TG, también un gusto. Miguel Ángel García Montoya, todo mi amor, ¿qué tal? Pues mucho gusto, muchas gracias. Saludos a todos los que me acompañan, los y las que me acompañan. Yolanda Álvarez, ¿qué tal? Maru Nofal, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Maru? Creo que aquí desde Querétaro, ¿verdad, Maru? Pues qué gusto. Gabriel Gómez Cárdenas, platícame cómo te fue en tu examen. Yo creo que muy bien. Te mando un abrazote, muchas felicidades. Iremi Cepeda Trinidad, pues qué gusto. Me da mucho gusto. Adriana Araiza Versáñez, allá está Chilpancingo Guerrero, un abrazote con todo mi cariño. Y bueno, pues yo, les saludo aquí desde la ciudad de Querétaro. Ya estoy aquí en Querétaro y me da mucho gusto poder estar aquí. Oye, muchas gracias. Pues Maru, yo creo que ya nos tenemos que ver y conocer ya en persona. Muchas gracias, gracias, gracias. Eh, y qué gusto, muchas, muchas gracias. Gabriela Ramos, también qué gusto. Bueno, pues hoy les preparé un tema que espero que sea de utilidad. Adi, ¿qué tal? Un abrazo hasta Tabasco y Pao Ávila también hasta Tabasco, un abrazote, muchas gracias. ¿Qué tal? Pepe, Olán, Mariño, muchas gracias, gracias. Ahora estás en Jalapa, Veracruz, me da muchísimo gusto, Pepe. Y Guadalupe, Lupita Ramírez Cano, un abrazo grande y con todo mi corazón hasta el Estado de México. Muchas gracias, muchas gracias. A ver cuándo vienes acá a Querétaro, Lupita, por acá nos veremos. Dulce, oye, qué gusto que estés aquí, un abrazote grande, grande hasta Tuxpan, Veracruz. Muchas gracias. Mayra, un abrazote grande hasta Coatzacoalcos, Veracruz. Muchas gracias. Bueno, pues voy a comenzar. Les decía que preparé para ustedes este tema que espero que sea de utilidad. Bueno, pues este tema le titulé autoexigencia, autoperfección y burnout. Bueno, pues, ¿qué es la autoexigencia? Bueno, pues es fundamentalmente una
una actitud hipercrítica, diría yo, hacia nosotros mismos, que, bueno, pues sí, si está bien gestionada la autoexigencia, pues puede ser que nos ayude a mejorar y a crecer. Entonces, bueno, pues sí nos puede ayudar, puede ayudarnos a estructurarnos, a disciplinarnos, a encontrar las mejores formas para desarrollarnos, para alcanzar nuestras metas, para lograr nuestros objetivos, en fin. En algunas ocasiones les he mencionado que el ser humano es un ser de impulso. Necesitamos cierta presión, cierto impulso que nos ayude a desarrollar el potencial. ¿Por qué? Porque esta es una característica que tiene únicamente el ser humano. El ser humano es un ser que trasciende y por lo tanto, para trascender, para ir más allá de lo que hoy es, necesita cierto impulso, necesita salir de su zona de confort, de ese lugar al que ha llegado, para impulsarse a conseguir un nuevo logro, un nuevo propósito, un nuevo objetivo. Y pudiéramos decir que la autoexigencia sería, este marco que le permitiría al ser humano cierto control, cierto autocontrol o autodominio de sí mismo para lograr sus propósitos. Y a ese propósito, le llamamos disciplina. Y ciertamente muchas de de los logros humanos, tanto personales como, digamos, a nivel de humanidad, los hemos conseguido gracias a la autoexigencia. Si no hubiera esa disciplina, esa exigencia, la verdad es que los seres humanos no tendríamos grandes logros. Podremos valorarla entonces, digamos que este aspecto del ser humano podría tener aspectos bastante saludables. Sin embargo, en su peor extremo, si llevamos nosotros a esta autoexigencia a un extremo, entonces podría ser el detonante de muchos problemas emocionales y mentales. Y entonces vamos a ver qué es lo que nos lleva a llevar al extremo la autoexigencia. Bueno, pues fundamentalmente creo que estaría relacionada con haber vivido durante las primeras etapas de vida, haber vivido exigencia en extremo por parte de los padres o de los cuidadores. Y a veces creo que los padres, en nuestro afán de querer que nuestros hijos o nuestras hijas sean la mejor versión de sí mismos, les planteamos ideales de perfección que son irrealizables. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque los seres humanos no somos seres perfectos. Los seres humanos somos seres perfectibles, pero no somos perfectos. Somos seres falibles, es decir, seres que se equivocan, que no siempre aciertan y que cometemos errores. Y si cometemos errores, ¿quién comete errores? Bueno, pues todos los seres humanos, no hay uno solo que no los cometa. Todos cometemos errores, todos tenemos áreas de oportunidad
Y gracias precisamente a eso, a que tenemos justo áreas de oportunidad, es que podemos impulsarnos, que es curiosísimo, pero justamente eh, el hecho de que nosotros seamos imperfectos y cometamos errores es lo que da la oportunidad a que vayamos siempre buscando una mejora. Y esto es porque también lo he comentado en otro momento y lo quiero comentar ahorita, porque el ser humano es una mezcla de finitud e infinitud, es decir, tiene características finitas, limitadas, pero tiene características infinitas. Y entonces esta mezcla es lo que hace que sea un ser al mismo tiempo falible y sea un ser trascendente. Entonces les decía que a veces en nuestro afán de que nuestros hijos sean la mejor versión de ellos mismos, les planteamos un ideal de perfección que no pueden alcanzar, pero no porque ellos no puedan, sino porque ningún ser humano puede. Y entonces se mete en la personalidad de estos niños la idea de que si no se es perfecto, no va a ser aceptado, no va a ser querido, no va a ser amado. Y entonces, cuando esto se desarrolla en la personalidad, se desarrolla una personalidad rígida, una personalidad que se autoexige demasiado. Y por supuesto que esto impacta negativamente en la autoestima, creando por supuesto que un estrés elevadísimo. ¿Por qué? Porque en la medida en la que yo me exijo una perfección que no puedo alcanzar, entonces mi cuerpo comienza a entrar en una hipervigilancia de no cometer errores. Pero es que es curiosísimo porque entre más hipervigilante me convierto de no cometer errores, entre más perfecta o perfecto quiero ser, bueno, pues entonces más errores cometo. ¿Y por qué cometo más errores? Bueno, pues esto sucede porque entonces el sistema nervioso se pone a la defensiva. Percibe pues mi propia falibilidad como una amenaza y entonces se pone en ese modo, se pone en este modo ataque o huida. Y cuando mi cuerpo está en ese estado, entonces aumenta el estrés y curiosamente baja la concentración, baja la capacidad para poder estar resolutiva, para poder aprender, para poder estar abierta, para poder estar relajada y cometo más errores. Y entonces se convierte en un círculo vicioso. En la medida que yo cometo errores, en esa misma medida me pongo más a la defensiva, aumenta más el estrés, me siento más incompetente, baja mi autoestima, más me autoexijo y esto se convierte en un círculo vicioso. Quiero saludar aquí a algunas personas que me están acompañando, a Magdalena Judith, un abrazo grande hasta Pachuca, Hidalgo, a Marlene García Gil, a María Huerta, a Mauri Tomás, a Maru Nofal, que ya la saludé, a la psicoterapeuta Araceli LH, qué gusto que estés aquí, a Gina Espinosa, también un abrazo grande, qué gusto que me acompañes, Gina, a Rosa Estela Raelaño, Brito, a Patricia Conde Sánchez, también qué gusto que estés aquí, muchas gracias.
a Mimi Hernández, a Eunice de Domínguez, también aquí en Querétaro, a Ani May, a Mati Torres. Oye, muchas gracias, gracias que me recuerdes con cariño, Mati, muchas gracias. De verdad que es bien hermoso sentirme bien recibida y en el corazón. También quiero decirles que les llevo en el corazón. Muchas gracias. Y entonces, bueno, pues entonces se da este fenómeno de la autoexigencia que puede ser muy patológico. Y entonces, ¿en qué consiste? Bueno, pues consiste en excederse en los límites de dominio de sí mismo y convertirse pues en un esclavo de las obligaciones, de los deberes, en convertirse el peor enemigo de nosotros mismos. Y bueno, de alguna manera me parece que así es, porque cuando estamos en esa situación se da una guerra de nosotros mismos con nosotros mismos y nos encontramos así, en lucha constante, perenne, en donde entre más nos exijamos, podríamos decir, bueno, entre más me exija, pues más autoperfección voy a conseguir. Pero desafortunadamente el estrés aquí nos juega una muy mala pasada porque en lugar de estar mucho más concentrados, en lugar de estar mucho mejor, bueno, pues vamos a estar, les decía, cometiendo mucho más errores. Por supuesto que hay un componente así sadomasoquista que exige un gran gasto de energía para lograr ese control que cada vez se nos escapa más de las manos. Y en la medida en la que tratamos de lograr más esa imagen de perfección, pues más se nos escapa. Y bueno, pues ese autoperfeccionismo y esa autoexigencia no nos permiten vivir plenamente, porque no nos permite ni disfrutar de lo que hacemos y poco a poco aquello que vamos haciendo en la vida se convierte en una tortura. Nos ponemos metas demasiado ambiciosas que nos cuesta trabajo cumplir, nos cansamos, nos agotamos, nos ponemos ansiosos, depresivos, con insomnio y pues entre más va pasando este fenómeno, pues más difícil es conseguirlo. Y entonces, bueno, pues desafortunadamente la historia no termina aquí, ¿verdad? Porque ojalá que la persona autoexigente se conformara con lograr este autodominio consigo misma o consigo mismo, pero pues también le sucede en sus relaciones interpersonales, así como se exige a sí mismo o a sí misma, le exige a los demás. Y pues eso puede llevarnos al fracaso de las relaciones de pareja, le puede llevar a los conflictos en sus relaciones familiares, le puede llevar a conflictos en sus relaciones laborales y por supuesto también a su red de apoyo. Vamos a ver cuáles serían las señales que tendríamos que cuidar y que vigilar en nosotros mismos para ver si es que no nos estamos autoexigiendo. Y entonces, bueno, pues considerar que un trabajo nunca es suficientemente bien hecho, como pensar que siempre hay trabajos que podían entregarse muchísimo más y muchísimo mejor. También que dediquemos muchísimo tiempo a hacer trabajo o ciertas tareas escolares, que por más que nos esforcemos,
siempre creamos que hay algo mejor que podamos hacer. Muy bien, sí, me dice aquí Dulce, me dice, la autoexigencia arrastra a otros disfrazada de calidad y excelencia. Pues sí, por supuesto que sí. Y aquí quiero saludar a Catalina García Jiménez, a Leti Vera, a Rosy López Juárez, a Elsa Claudia Rivas Olvera. Y aquí me dice Lupita Ramírez Cano, dice, cuando uno piensa de una manera dicotómica, hay término medio, bueno, justamente ese es el problema o el problema de pensar dicotómicamente, ¿verdad? Que no alcanzamos a ver los matices de una situación, sino que pensamos en blanco y negro, las cosas están bien, excelentemente bien o mal, súper mal, o las cosas son buenas o malas. Y desafortunadamente también este tipo de pensamiento, bueno, pues nos prepara a tener problemas con los demás. Y bueno, está Cari García León, qué gusto, muchas gracias. Gracias, Patti, también a mí me da mucho gusto que me acompañes. Y Promovida Cos, que está también aquí, muchas gracias. Araceli me dice, gran tema, justo para mis experiencias y formación de vida. Muchas gracias, Araceli. ¿De dónde me acompañas? Grisel Ruiz Bermúdez, en el Estado de México. Mucho gusto de que estés aquí. María Huerta, qué gusto. Muchas gracias. Pues gracias, Katy. Un abrazo hasta Toluca. Y bueno, pues voy a continuar con esto, ¿verdad? Les decía, Pao, yo también te extraño mucho, mucho. Muchas gracias. También yo te extraño mucho y me da mucho gusto que estés aquí, que me acompañes. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo. Bueno, entonces, pues esto les decía que va haciendo que incluso nos llevemos entre nosotros en nuestro paso, nos llevemos nuestras relaciones interpersonales, porque cuando sucede esto, entonces queremos tener demasiado control sobre las cosas, sobre los acontecimientos e incluso sobre las personas, y eso por supuesto que se vuelve invasivo, porque pues creo que a nadie le gusta que le controlen, y entonces si nosotros queremos controlar a los demás, decirles qué hacer, cómo hacerlo, pues va generando relaciones interpersonales, pues muy conflictivas. Ah, Araceli desde Chalco, qué gusto, ¿no? Pues mira qué gusto que estés aquí, que me acompañes. Te mando un abrazote hasta Chalco, Estado de México. Muchas gracias, Araceli. Y bueno, pues les decía que esta característica o estas características de personalidad que se vuelven rígidas también hacen que tengamos patrones de pensamiento rígidos e inflexibles, en donde no damos la oportunidad a mirar opciones, matices, a mirar soluciones. Y entonces les decía esto, al intentar evitar cometer errores, al tener una preocupación excesiva por el orden, el control, la organización, la excelencia, etcétera, pues va generando que nuestra autoestima vaya descendiendo y que nos vayamos invalidando a nosotros y a los demás. Y este autoconcepto negativo también, por supuesto, que incide en tener mucho temor, mucho miedo a la evaluación negativa de los demás, a la crítica. Y eso, pues, por supuesto que nos da mucha tensión que se va acumulando y que cada vez va siendo más importante. Y
pues el hecho de que ocurra todo esto, pues nos lleva a plantearnos metas muy ambiciosas, irrealizables, imposibles, que no sepamos cómo manejar las situaciones y esto puede llevarnos a problemas de salud física, de salud emocional e incluso de salud mental severos. ¿Cómo podemos hacer para lograr disminuir la autoexigencia y flexibilizarnos? Bueno, pues lo primero que tenemos que aprender a hacer es a seleccionar, a ponderar aquello que es más importante, a jerarquizar nuestras prioridades y a focalizarnos en algo en particular. Yo les digo que hay una frase de Napoleón que dice, con calma que llevo prisa. Y entonces exactamente creo que esa debería de ser nuestra actitud ante la vida. Voy a llevármela despacio porque necesito hacerlo bien, con paz que necesito dar lo mejor de mí. Y entonces, si logramos podernos dar un tiempo para tomar las mejores decisiones, para hacer las tareas, no perfectas, porque eso es imposible, pero podríamos hacerlas lo mejor que podamos y aprender a validar esos avances, esos esfuerzos que hacemos cada día por lograr mejor las cosas, creo que nos ayudaría muchísimo. Otra de las cosas que le sucede a las personas con una autoexigencia alta es que no se dan la oportunidad de descansar, ni de día ni de noche. De día porque están demasiado preocupados por hacer las cosas bien y de noche porque se la pasan rumiando cómo hacerlas mejor, cómo lograr mejor aquello que se proponen. Y entonces, bueno, es importante que aprendamos a darnos un espacio de relajación para poder hacer las cosas mucho mejor. También algo que es muy útil es que nos centremos en el proceso que llevan las tareas para ir tanto viendo que esas tareas las hagamos lo mejor que podamos y no tanto en el resultado final, porque si nosotros nos planteamos el resultado final, seguramente que la exigencia nos va a agobiar y vamos a creer que va a ser imposible hacerlo. Es importantísimo que nos establezcamos metas realistas, posibles y alcanzables. Y entonces ir de poquito en poquito, a lo mejor de objetivo en objetivo, iremos alcanzando poco a poco aquellas metas que nos propongamos. Y aquí me dice Katy, cuando uno es autoexigente, ¿qué se hace o cómo se le hace para saber jerarquizar? Muy buena pregunta, Katy. Es decir, creo que aquí lo importante es eso, justo la jerarquía. ¿Qué es lo más, puedo jerarquizar de varias maneras? ¿Qué es lo más urgente? Pues bueno, podría poner mi atención en este momento en aquello que es lo más urgente. O bien puedo jerarquizar en función a qué es lo más importante en este momento. O también puedo jerarquizar de esta otra manera. Puedo decir qué es lo que me hace más feliz. Y en función a esas ponderaciones es que yo voy a decidir hacia qué dar mi atención. También me parece que es importante que yo, te decía hace un ratito, Katy, que yo me plantee que lo voy a hacer lo mejor que yo pueda en ese momento.
A lo mejor no me va a salir perfecto al inicio y a lo mejor siempre voy a tener cierto margen de error, pero lo que sí puedo hacer es ir haciéndolo perfectible, es decir, ir logrando un desempeño mejor cada vez. Y en ese sentido lograr el autodominio, la autodisciplina y la trascendencia que el ser humano va buscando. Pero es importantísimo que yo me plantee la posibilidad de cometer errores, de asumir que yo como ser humano soy alguien que comete errores. Y bueno, quiero saludar hasta Villahermosa a Beatriz López. Un abrazote, Betty, un abrazo grande. También es importante que yo aprenda a pensar de manera más positiva, que renuncie a los deberías para darme la oportunidad a vivir más egosintónicamente, es decir, darme la oportunidad de disfrutar aquello que hago, de disfrutar de aquello que deseo, que quiero, que me interesa y que es importante para mí. Sentirnos en la libertad de expresar nuestras emociones, sobre todo de expresar mi frustración cuando hay cosas que no me salen bien, que no estoy disfrutando completamente y que no puedo lograr. También es importantísimo evitar planificarlo todo. Es importante planear, por supuesto, proyectar, organizar. Sin embargo, tengo que saber que en la vida no todo va a salir de acuerdo a mis planes, que va a haber cosas que salgan de otra manera, que sean de otra manera distinta a la manera como yo lo había proyectado o planeado, y que incluso abrirme a la incertidumbre puede ser toda una aventura y todo un aprendizaje de vida. Por eso es importante que yo aprenda a flexibilizarme. El reto, la tarea es la flexibilidad, porque en la medida en la que me vaya flexibilizando, voy a ir aprendiendo a descubrir caminos que probablemente jamás se me hubieran ocurrido. Quiero decirles que las personas más creativas son las personas que se dan la oportunidad de lidiar con la incertidumbre, de crear nuevos caminos, de mirar nuevos puntos de vista, de atreverse a hacer las cosas de una manera completamente distinta. Mientras que cuando nosotros nos rigidizamos, cuando queremos que las cosas sucedan solamente de la manera como las hemos pensado, cada vez nuestra posibilidad se va haciendo más pequeña y entonces esto va a aumentar los niveles de estrés, de ansiedad, y eso nos va a inmovilizar y nos va a paralizar. Ahora, si esto ocurre en el ámbito del trabajo, pues esto nos puede llevar al síndrome de burnout. Y justamente por esa razón en el título uní estos tres conceptos: autoexigencia, autoperfección y burnout. ¿Qué ocurre con el burnout? Bueno, el burnout se le llama así y se puede traducir como síndrome del quemado. ¿Y qué es el síndrome del quemado? Bueno, pues es una alteración que está ligada específicamente al contexto laboral, o también está muy ligada al contexto del cuidado de otras personas, y que constituye, pues, o en qué consiste. Bueno, pues es una forma, una respuesta extrema al estrés.
En algunos otros momentos les he dicho que el estrés tiene estas tres etapas. Una etapa de alarma, una etapa de resistencia en la que nuestro cuerpo intenta adaptarse a situaciones extremas y una etapa de agotamiento. Cuando se da esta etapa de agotamiento y les digo, en estos dos ámbitos, en el ámbito del cuidado a otras personas o en el ámbito laboral, entonces se da este síndrome de burnout. ¿Y cuál es la diferencia entre el estrés entre la ansiedad, que serían los dos resultados del agotamiento, entre la ansiedad y el burnout? Bueno, en la ansiedad todavía permanecen ciertas características de estrés, es decir, un deseo de responder a las exigencias externas, de responder a las demandas del exterior y echar mano de los recursos lo más que se pueda para responder a las expectativas, para solucionar problemas, para ser eficaces en aquello que hacemos. Pero en el síndrome de burnout lo que ocurre es que la persona ya no tiene las fuerzas. Y entonces, al no tener las fuerzas, decide rendirse. Y la actitud es una actitud de irritabilidad extrema, pero unida también a una actitud de ya haber dejado de luchar o de responder. Y por esa razón, lo que sucede es que las personas se vuelven apáticas, se vuelven abúlicas, ya no tienen deseo, ganas, pierden el interés por el trabajo, se vuelven descuidados, se vuelven incluso cínicos y ya no se desempeñan bien, pero se mantiene la irritabilidad. Hay un desgano, ya no me importa nada, hay un descuido, hay una apatía, pero al mismo tiempo con una irritabilidad. Y entonces la exigencia se convierte en una exigencia hacia los demás. Y bueno, pues por supuesto que esto causa severos problemas tanto en la salud física como en la salud del ambiente laboral. Bueno, aquí quiero saludar a Susana, te mando un abrazote, comadrita, te mando un abrazo grande y aquí me hace una pregunta dulce. Dice, ¿cómo identifico el punto de inicio de un burnout? Bueno, pues creo que es fácil de identificar cuando te sientes muy presionada, cuando te sientes muy estresada y al mismo tiempo pierdes el interés, el entusiasmo y las ganas por hacer aquello que antes te apasionaba. Y te vuelves apática, haces las cosas por hacer las cosas, ya no tienes deseos ni ganas de estar realmente participativa en tu trabajo y pues te vuelves irritable con los demás, entonces no trabajas ni dejas que los demás trabajen, no das lo mejor de ti y también saboteas el logro de los demás y creas un ambiente tóxico de trabajo. Y entonces cuando sucede esto, pues estamos ante un síndrome de burnout. Se dice que es mucho más fácil que ocurra el síndrome de burnout en personas que trabajamos en la atención directa al cliente
o al paciente, al consultante, es decir, que trabajamos en trato directo con las personas. Entonces, bueno, pues pudiera ser que ocurriera a médicos, enfermeras, enfermeros, trabajadoras o trabajadores sociales, a ¿quién más? Maestros, maestras, terapeutas, psicólogos, psicólogas, varias personas que tienen en contacto o sea, que están en contacto directo con las personas. Y entonces en ese trato, personas que están en servicios al cliente, por ejemplo, y pues por supuesto que esta irritabilidad se convierte en maltrato al público. Me pregunta aquí Katy García Jiménez, ¿burnout y depresión parecen muy similares? Bueno, sí hay componentes, porque en el caso del burnout hay un agotamiento emocional y entonces, bueno, pues la persona tiene una pérdida de la energía, fatiga a nivel físico y a nivel psíquico, y entonces no se sienten motivados a hacer las cosas, y pues sí se parece, por supuesto, a la depresión, ¿verdad? También hay este fenómeno que se le llama despersonalización, donde las personas, o sea, los profesionales o las personas que trabajan directamente en atención al cliente, bueno, pues tienen actitudes negativas en el trabajo, actitudes negativas con los usuarios, clientes, pacientes, alumnos, estudiantes, en fin, y hay una irritabilidad, pérdida de la motivación, y entonces el trato se vuelve frío, inhumano, se puede decir que hasta cínico, y también que es algo que es bien complicado y bien difícil en el síndrome de burnout, es que también hay una pérdida de la realización personal, que por supuesto incide directamente en nuestra autoestima, en nuestro desarrollo personal. ¿Por qué? Pues porque entonces una persona que tiene burnout ya no le importa gran cosa su propio desarrollo personal y profesional. Entonces, bueno, pues creo que es importantísimo que les quiero leer algunas preguntas que nos tendríamos que hacer para ver e identificar si estamos ante un síndrome de burnout. Y les voy a leer las preguntas. Dice, ¿se ha vuelto cínico o crítico en el trabajo? ¿Se arrastra para ir a trabajar y suele tener problemas para empezar una vez que ha llegado al trabajo? ¿Se ha vuelto irritable o impaciente con los compañeros de trabajo o con los clientes o usuarios? ¿Le falta energía para ser consistentemente productivo? ¿Le falta satisfacción en sus logros? ¿Se siente desilusionado en su trabajo? ¿Está consumiendo excesiva comida, drogas, alcohol o tabaco para sentirse mejor? ¿Sus hábitos de sueño o de apetito han cambiado por culpa de su empleo? ¿Está preocupado por dolores de cabeza inexplicables, dolores de espalda u otros problemas físicos? Bueno, pues si ustedes han contestado a algunas de estas preguntas de manera afirmativa, tendrían que cuestionarse este fenómeno del burnout y buscar, por supuesto, ayuda profesional. Vamos a ver cuáles serían algunos efectos psicológicos y en la salud del burnout. Bueno, estrés excesivo, fatiga, insomnio, desbordamiento negativo en las relaciones
personales o en el hogar, depresión, ansiedad, abuso de alcohol o sustancias, incluso abuso de comida, deterioro cardiovascular, colesterol alto, diabetes, infarto cerebral, obesidad, vulnerabilidad a las enfermedades, úlceras, pérdida de peso o ganancia de peso, dolores musculares, migrañas, desórdenes gastrointestinales, alergias, asma, problemas con el ciclo menstrual. Bueno, como ven, es importante actuar ante esta situación. Y bueno, pues yo les invito a considerar esto porque, bueno, el trabajo me parece que siempre tiene que ser un espacio de autorrealización y no un espacio de sufrimiento. Y lo mismo, la autoexigencia y el autoperfeccionismo deben de ser ese marco o ese impulso que nos permita ser mejores personas cada día, pero nunca la autoexigencia y la autoperfección puede convertirse o debe convertirse en esa arma que nos autodestruya y que nos lleve a considerar el propio trabajo como una prisión. Y bueno, pues ojalá que estas reflexiones les ayuden a cada uno de ustedes a mirar con más flexibilidad, con más amor, con más empatía y con más comprensión aquello que constituye su misión de vida, aquello que constituye la pasión de su vida, para que siempre el trabajo sea ese espacio de realización, de fuerza, de impulso que nos lleve a lograr nuestras metas. Pues quiero saludar aquí a María Teresa Martínez Trejo. Tere, te mando un abrazote, gracias por las bendiciones, amiga, también para ti, muchas gracias. A Rina, te mando un abrazote, Rina, qué gusto que estés aquí. A Margarita Guzmán Natarén, qué gusto que me acompañes. A Cheli, un abrazote, amiga, muchas gracias. A Rocío Vázquez López, un abrazo grande hasta Tabasco. Muchas gracias, hasta Tenosique, Tabasco, muchas gracias. A Rosa María Domínguez Reyes, un abrazo. A Nomari Alcázar, qué gusto, Nomari, un abrazo grande hasta San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Muchas gracias. Gracias a Fátima Núñez, un abrazo hasta Toluca. Y espero haber respondido adecuadamente, Dulce. Noemí Morales, muchas gracias, gracias por lo que me dices. A Juan Santos también, a Emiliano Robles, a Claris Aranda, a Minerva Jiménez y a Beatriz López, pues un gusto que estén aquí, que me acompañen, les agradezco muchísimo. Y ahora de verdad que aquí contenta de estar en la ciudad de Querétaro, pues estoy trabajando, sigo trabajando aquí en psicoterapia, estoy dando consultas en línea y por supuesto que estoy aquí ya con mucho gusto dispuesta a recibir de manera presencial a quien me quiera visitar aquí en Querétaro, quien sea de aquí de la ciudad de Querétaro, estoy aquí a sus órdenes. Yo soy psicoterapeuta humanista, tengo un diplomado en terapia de pareja con enfoque gestalt relacional. Tengo también un diplomado en biodescodificación de enfermedades y psicoterapia corporal y muchos otros cursos de actualización, y soy doctora en psicología y estoy aquí en la ciudad de Querétaro a sus órdenes. Estoy en el fraccionamiento Milenio y aquí estoy a sus órdenes. Pues muchas gracias por
estar aquí, por acompañarme. Les agradezco muchísimo que me acompañen como cada viernes y de verdad que les agradezco en el alma que no me dejen sola. Y bueno, pues si este tema consideran que puede servirle a alguien más, que puede aportar algo a alguien, ojalá que me ayuden a compartirlo. Normita Santos, te mando un abrazo con mucho cariño y bueno, pues a todos y a todas que me acompañan aquí, les agradezco muchísimo. Muchas gracias, Katy, por lo que me dices. Les mando un abrazo y seguimos aquí como cada viernes. Un abrazo grande y que estén muy bien. Hasta pronto. Bye.